Bienvenidos a esta segunda rueda de prensa telemática del Ayuntamiento de Málaga. Hoy viernes 12 de febrero es una rueda de prensa en la que el concejal delegado de Movilidad, José del Río, va a informar acerca de algunos asuntos relativos a la normativa en materia de movilidad. Concejal, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, María, por coordinar esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer a todos los periodistas que habéis acreditado para seguir esta rueda de prensa, así como saludar a todas las personas que nos van a seguir por medios telemáticos. Bien, como todos sabéis, la ordenanza de movilidad se aprobó en el BOP el día 21 de enero y a partir de ahí, bueno, pues de alguna forma han surgido una serie de temas que yo quiero dar un repaso hoy prácticamente de forma generalista para aclarar dudas y para dar más información cómo afecta realmente este cambio importante de normativa que, como ustedes saben, era una ordenanza que venía del año 2014, que había tenido diferentes variaciones, pero que era importante y necesario hacer este cambio porque era importante hacerse ya, adaptarse a la normativa estatal. Yo quiero empezar haciendo una aclaración rápida sobre el tema de la vinculación y la relación que tiene la ordenanza con el tema del transporte de mercancías en el centro de la ciudad. Miren ustedes, una ordenanza que entra a regular la utilización de todos los espacios peatonales es normal que dentro de esa ordenanza regule ya el transporte de mercancías por el centro, haciendo las excepciones correspondientes a autorizaciones para ese transporte de mercancías. Está claro que nosotros en ningún momento hemos pretendido que no se pueda seguir realizando el transporte de mercancías en el centro de la ciudad con transporte sostenible, bicicletas, ciclos, etcétera, ¿no? Lo que sí está claro que nuestra ordenanza ya en el artículo 20, apartado B, ya prevé esa excepción. Y lo único que tenemos que hacer es ningún cambio de ordenanza si en el decreto que explica de alguna forma el decreto que va a regular ese tipo de trabajo, pues lo regule y diga las condiciones en las cuales estos transportistas profesionales van a tener que regular su actividad en el centro de la ciudad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tienen que tener un determinado itinerario, que tienen que tener un determinado recorrido, horarios, seguros de los vehículos, etcétera, etcétera. A ver, la ciudad de Málaga, está claro que en el centro, hemos hecho una inversión importante en tener libertad para que los peatones circulen con la máxima seguridad. Entonces, hay que regular, hay que ordenar esa utilización del centro y la ordenanza lo prevé y de alguna forma en la función del decreto así lo vamos a tener en cuenta. En los próximos días mantendremos reuniones con todas las empresas que se dedican al transporte de mercancías en el centro de nuestra ciudad para reordenar y regular ese espacio. Decir claramente que la ordenanza, y quiero que matizarlo, no prohíbe el reparto de mercancías por el centro del casco urbano. ¿De acuerdo? Y ese lanzamiento que se ha hecho en los últimos días de que si nosotros estamos en contra del transporte público en el centro de la ciudad con vehículos sostenibles, etcétera, etcétera, es totalmente incierto. Tan incierto como que, según fuentes de la policía local, no ha habido ni una sola sanción a ningún vehículo que haya repartido mercancía en el centro. Pero insisto, como decía anteriormente, es muy importante esa regulación, puesto que el centro de nuestra ciudad tiene espacios muy abiertos, espacios peatonales, y que hay que procurar que se haga con la máxima garantía. Bien, con respecto también al tema de la ordenanza, yo quiero hacer un pequeño balance, puesto que de alguna forma el Partido Socialista, la oposición, se gasta en estos momentos de acusar a nuestro alcalde que no ha tenido visión de ciudad, visión sostenible, visión de creación de recorridos y carriles segregados en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Eso está saliendo últimamente y está muy de moda, es decir claramente que el alcalde no tiene visión de futuro y que no ha generado carril y bici en esta ciudad. Decir claramente que el Ayuntamiento de Málaga firmó con la Junta de Andalucía en el año 2015 un plan andaluz de la bicicleta. Dicho plan contemplaba una cantidad de kilómetros de carriles que a la Junta le correspondían 50,77 kilómetros, un 75% de ese compromiso, y al Ayuntamiento de Málaga le correspondían 17,81, o sea, el 25%. Queremos decir que en este momento la Junta de Andalucía, gobernada en su momento por el Partido Socialista, a Málaga la ninguneó absolutamente. 0 kilómetros de carril bici en nuestra ciudad, mientras que en otras ciudades gobernadas por el Partido Socialista sí hicieron una infraestructura muy importante de carril bici apoyada por el Gobierno de la Autonomía y el Gobierno de la Nación. A Málaga, 0 kilómetros. No obstante, el equipo de gobierno
sí había construido ya, antes del plan de luz de la bicicleta, 35 kilómetros de carriles bici, más 10,5 del plan de luz de la bicicleta. Decimos que Málaga tiene en este momento 45 kilómetros de carril segregado, carril bici segregado, sin que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, hiciera ni un solo kilómetro. Es muy fácil salir ahora a decir que Málaga no tiene infraestructura, que Málaga no tenía que haber sacado esta ordenanza hasta tanto tuviéramos unos carriles segregados en la ciudad. Miren ustedes, nosotros, el Ayuntamiento de Málaga, la área de movilidad, se ha adaptado a normativa estatal, Ley de Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación, donde a partir del 2 de enero dice claramente que los vehículos de movilidad personal y la bicicleta tienen que salir obligatoriamente de las zonas peatonales. Nosotros hemos tenido que tomar una serie de medidas de una forma rápida para intentar cubrir, ampliar esos 45 kilómetros de carriles segregados y hacer 70 kilómetros de carril ciclable compartido, una máxima velocidad de 30 kilómetros por hora, que tenemos claro que dentro de estas posibilidades son los carriles más seguros que hoy por hoy podríamos poner a disposición de los usuarios de bicicleta y patinete. Lo que está claro es que ni el área de movilidad ni el Ayuntamiento de Málaga puede ser ajeno a una norma estatal que nos obliga. Si hubiera habido o hubiera algún accidente en estos momentos y el Ayuntamiento de Málaga siga permitiendo que esos pasos peatonales se sigan utilizando bicicletas y patinetes y hubiera algún accidente y reclamaran, sería el Ayuntamiento responsable por no haber tomado las medidas correspondientes y sacar esos vehículos, como bien dice la normativa estatal, de las zonas peatonales. Por lo tanto, queda claro que la ordenanza nuestra se adapta a normativa estatal, por lo tanto, nos obliga. Nosotros queremos seguir trabajando. Entendemos que claramente los carriles segregados es la máxima seguridad posible dentro de una ciudad y seguiremos trabajando en ello. Próximamente vamos a hacer 3 carriles segregados con unos itinerarios, con unos recorridos importantes. Primero de la avenida Juan 23 hacia la Explanada de la Estación por 1 kilómetro 200 metros. De la avenida Juan 23 desde la calle Obispo Ángel Herrera Orria hasta la calle Virgen de la Cabeza 929 metros. En total, otro carril más, avenida Pintor Manuel Barbadillo junto a la Laguna de la Barrera. Son 3 carriles que yo espero que en breve plazo estarán disponibles para que los malagueños utilicen sus bicicletas con la mayor seguridad. Nos vamos a gastar ahí 1.750.000 euros. Carriles a medio plazo, un poquito más, con más tiempo. Nosotros seguimos trabajando y tenemos 17 recorridos de carriles segregados, que vamos a intentar hacer también en los próximos años. Tenemos los proyectos, estamos trabajando en esos proyectos con ánimo de recibir con esos proyectos fondos europeos casi por valor de 40 millones de euros, lo que nos dará una importante red de carriles civiles segregados para cubrir aquel plan de luz de la bicicleta que nosotros firmamos en su momento y además aumentar más recorridos. O sea, creemos firmemente en el carril segregado y seguiremos trabajando en ello para que sea lo más seguro posible. Miren, nosotros en la ordenanza de movilidad se ha limitado de alguna forma, cuando dice los partidos de la oposición que hiciéramos ahora una moratoria, que piden al ayuntamiento, piden al equipo de gobierno una moratoria. Yo creo que con la explicación que he dado anteriormente queda claro que el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, no puede aceptar ni poner ninguna moratoria a la ordenanza de movilidad. Tenemos que ponerla en marcha sí o sí y, por supuesto, trabajar en la máxima seguridad. Pero no ha lugar en la moratoria. Imposible. La oposición no siga pidiendo una moratoria porque el Ayuntamiento de Málaga es imposible que pueda tomar esa decisión porque estaríamos contraviniendo, insisto, y machaco, el reglamento estatal. Dentro de esa situación hemos puesto en marcha, insisto, los carriles 30, que nosotros trataremos por todos los medios de dar la máxima seguridad posible. Por supuesto, vamos a intentar controlar con radares, vamos a intentar que esos carriles que son compartidos, los vehículos que circulan a más de 30 kilómetros tengan que abandonarlos, no puedan circular por él. Yo entiendo en un momento determinado que se diga claramente que hay muchos vehículos que de forma negligente o temeraria utilizan ese carril, que lo utilizan a excesiva velocidad. Tendremos que tratar con medios policiales y con medios de radares técnicos, pues intentar cubrir y dar esa mayor seguridad. Yo me gustaría decir claramente que cuando la oposición dice que esos carriles ciclables, carriles 30, se pasen a carriles segregados, que sean todos carriles segregados, delimitados y reservados solamente, exclusivamente para bicicleta y patinete. Miren ustedes, la ciudad de Málaga tiene las arterias que tiene, no tiene más. Y si nosotros de nuestras arterias quitáramos un carril de las vías que tienen 2 carriles para cada sentido, quitáramos uno y lo segregáramos, lo balizáramos
y lo dejáramos solamente especialmente para bicicletas y patinetes, sería muy complicado la circulación del resto de los vehículos en nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo, cuando alegremente se dice que se quimiten, que sean esos carriles segregados para bicicletas y patinetes, miren ustedes, eso no tiene soporte técnico ninguno, simplemente es un brindis al sol. ¿Por qué? Porque miren ustedes, cuando un carril se va a utilizar en doble sentido por bicicletas, se llaman de un carril bidireccional por la bicicleta, miren ustedes, ¿qué hacemos con el transporte público? ¿Qué hacemos con las líneas de estacionamiento? ¿Cómo conviven el resto de los vehículos en los cruces que están semaforizados, en los cruces regulados? Miren ustedes, eso tiene que tener un soporte técnico cuando se hacen ese tipo de alusiones o se hace ese tipo de recomendaciones, que eso técnicamente no es tan claro, no es tan viable como la oposición quiere poner encima de la marcha como algo que se puede hacer de hoy para mañana. Eso no tiene soporte técnico ninguno. Es un brindis al sol que se levanta uno por la mañana y suelta eso y dice claramente que se conviertan todos los carriles 30 en carriles ciclables segregados. Insisto, hay soporte técnico que hace ese tema, tengamos que pensarlo. Como el equipo de gobierno, en este caso la área de movilidad, tiene que tomar esa responsabilidad, no algo que podamos ejecutar de un día para otro. Por eso sí hemos hecho los 70 kilómetros de carril ciclable, porque de alguna forma eso sí está en marcha dentro de las condiciones técnicas que entendemos que son puestas en marcha con normalidad. Bien, la ordenación de todas las intersecciones que hemos dicho no es fácil. También adelante Málaga salta igual, segregación de carriles, segregación de carriles. Miren ustedes, insisto, no es viable. No es viable porque la regularización semafórica de vehículos que ahora vamos a poner en sentido contrario hace inviable el respeto de esa señalización, etcétera, etcétera. En fin, no quiero redundarle con ese tema que de alguna forma. Por último, decirle, fíjense ustedes hasta qué punto esos carriles 30 ya están colocados en otras ciudades que son viables y de alguna forma lo están llevando a buen término, que la DGT se ha dirigido a nosotros para ver cómo hemos hecho el tema de los carriles ciclables. Van a hacer una recomendación hacia los ayuntamientos y en esas recomendaciones cogen los carriles ciclables que Málaga ha puesto en marcha, para que se pongan en marcha en otros ayuntamientos, que es necesario por todos los medios darle una garantía y una seguridad a las bicicletas al sacarlo de la acera de las ciudades. Mire, cuando se dice claramente que esos carriles ciclables es un peligro, esos accidentes seguros, han dado incluso datos sin soporte técnico, sin soporte de ningún tipo. Se dice por parte del Partido Socialista, por parte del señor Pérez, han aumentado los accidentes en esta ciudad un 200%. Miren ustedes, falso. Lo digo sin claro, falso. Nosotros sí tenemos un soporte técnico de un equipo de investigación de la Policía Local, está claro que no va a quedar entredicho este informe por la profesionalidad en la cual se ha hecho, que yo voy a leerle algunos párrafos para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que dice el informe de nuestra Policía Local. Desde el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados se informa que desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad del Gentísimo Ayuntamiento de Málaga ha habido 11 siniestros, donde se han visto implicados vehículos de movilidad, en adelante vehículos de movilidad personal o bicicletas. De estos accidentes, 5 de ellos está implicado un vehículo de movilidad personal, en los que ninguno de estos accidentes se ha producido en las vías zona 30, carriles 30. Y ninguno ha sido lesivo para los conductores de una gravedad, ni muchísimo menos. Las cosas son diversas en concreto. Hay una salida de la vía de un vehículo de movilidad personal, una colisión frontal, una por invadir el carril, otra por colisión lateral, etc. En definitiva, pero que quede claro, ninguno de estos accidentes de vehículos de movilidad personal ha sido en los carriles 30. En todo caso, los accidentes donde han sido involucradas bicicletas son 6 siniestros, en los que se ha visto involucrada, insisto, una bicicleta. Igualmente, ninguna en el carril 30, ningún accidente de estos de bicicleta en el carril 30. Y estos son los únicos accidentes que se han producido. Miren ustedes, falso totalmente el tema de que han subido los accidentes un 200%. Y dice la Policía Local en su informe que en el periodo del año 2020 se ha registrado por esta policía un total de 285 siniestros, 2020 pasado, en lo que se han visto implicados bicicletas o vehículos de movilidad personal. Por lo que, teniendo en cuenta la consideración del periodo del tiempo en la instauración de esta nueva ordenanza de movilidad, unos 20 días, donde se han contabilizado 11 siniestros, analizado el coeficiente porcentual de siniestralidad es inferior al registrado el año pasado en estos tiempos. O sea, que eso es decir claramente un 200% es una falsedad absoluta sin ningún criterio técnico que apoye ese tipo de declaraciones. Pero es una declaración alarmante, alarmista, que de alguna forma lo que genera es confusión para que las personas no puedan seguir utilizando esos carriles compartidos, esos carriles 30 compartidos. A ver, hay otro tema importante, los vehículos de movilidad personal, que me refiero a los patinetes, ¿no?
Adelante Málaga, yo creo que no se ha leído la ordenanza. No se ha leído la ordenanza porque de alguna forma dice que hemos convertido Málaga en una selva. Miren ustedes, desde que entró la ordenanza de movilidad, que prevé en su artículo 44A la regulación de los vehículos de movilidad personal, lo dice clara. Por eso digo que esta familia no se ha leído claramente la ordenanza. Dice y pone unos condicionantes para las personas o las empresas que quieren utilizar esos patinetes de forma comercial. Dice claramente, tienen que operar y obtener una autorización municipal. Tienen que tener una autorización de carácter anual, que puede ser revocada si existe algún tipo de incumplimiento. Esos vehículos tienen que reunir unas condiciones técnicas. Tienen que utilizar un registro con la actualidad de todos los vehículos de movilidad personal que tiene la empresa. Utilizar un código digital que identifique a cada vehículo. Garantizar al ayuntamiento el acceso a los datos por GPS. Un seguro de responsabilidad civil. Que la empresa disponga de un local en el municipio. Que la empresa facilite el teléfono móvil de un servicio 24 horas. Una persona que atienda las reclamaciones y a la policía local. Para la renovación anual es necesario que no haya ningún vehículo retirado de esas empresas. En definitiva, por último, el ayuntamiento se reserva además la facultad, en la ordenanza, lo dice así, se reserva la facultad de limitar el número de autorizaciones o licencias para una explotación de servicios de alquiler de VMP, vehículo de movilidad personal. En este caso, las correspondientes licencias se otorgarían por concurso en régimen de publicidad y concurrencia. Reflexión, desde que entró en vigor la ordenanza, solamente dos empresas están circulando con los patinetes en nuestra ciudad, Lime y BIR. Quiere decir que y nuestro equipo está trabajando en los pliegos correspondientes, pues en el momento determinado el Ayuntamiento de Málaga decide sacar a concurso ese servicio. Por lo tanto, insisto, eso de alarmar que la ordenanza no ha hecho ningún control, que Málaga es una selva de los patinetes, etcétera, etcétera. Pero ustedes, aquí hemos llegado a tener hasta 12 empresas funcionando, 12 empresas. Con las medidas que vienen reflejadas en la ordenanza, ahora mismo hay 2 que están tramitando su documentación, 2 que están ejerciendo la actividad profesional, actividad comercial de la ciudad con los patinetes. Por lo tanto, está muy controlado el tema. Málaga no es ninguna selva. El equipo del área de movilidad está trabajando para seguir controlando y autorizando la explotación de este tipo de vehículos. Y que por último ya voy a pasar al tema SARE, que de alguna forma en estos días, por motivo de la pandemia, ha estado suspendido, ha sido totalmente gratuito en el momento que Málaga ha tenido ese cierre de los comercios que no son esenciales. Primero decir claramente que el SARE, recuerdan ustedes que entró en vigor con una prueba de 6 meses totalmente gratuita para todos los residentes y vuelvo a repetir, gratuita a coste cero para los residentes y una prueba de 6 meses. Miren ustedes, nosotros somos optimistas. Nosotros creemos que está funcionando adecuadamente y bien por los datos que yo les voy a explicar ahora. Miren ustedes, en Welling se han expedido ya 325 tarjetas de residentes. En la Curmilla de Ero se han expedido ya 201 tarjetas de residentes. En Welling, para la demanda que había de comerciantes y trabajadores, se han habilitado el 10% de las plazas que hay SARE, se han habilitado para trabajadores y comerciantes. A un euro y medio diario, cuando consiga estacionar. Me explico, no hay que sacar un bono mensual porque no hay plaza para todos los comerciantes, son unas plazas limitadas, unas plazas que el que haga uso de ellas es el que tiene que abonarlo a 1,5 € diario. En Curmilladero hemos llegado a un acuerdo con los comerciantes de Curmilladero donde las plazas del aparcamiento de Curmilladero se le hace una rebaja del 50%. Prácticamente por un bono de 36 €, todos los empleados y comerciantes de la zona de Curmilladero pueden disponer de una plaza de aparcamiento dentro del aparcamiento subterráneo de Cruz de Milladero. Bien, en Welling ya hay 21 comerciantes que han sacado su tarjeta rosa. Y en Curmilladero hay 17 abonados ya. En definitiva, también otro tema importante. Miren ustedes, cuando un señor llega a hacer una compra a un punto de los que hemos hablado, Welling o Curmilladero, y compra dentro de un comercio, el comerciante tiene ya una oferta por una ficha gratuita para el cliente de 30 minutos que tiene un coste mínimo prácticamente. Hemos conseguido revitalizar la zona. Hemos conseguido mejorar la seguridad, hemos evitado el tráfico de agitación. En definitiva, estamos convencidos que el SARE va a ser fructífero para estas 2 zonas que hemos dicho.
esa alarma constante del Partido Socialista, generando esa discordia y de alguna forma alterando la normalidad de funcionamiento y la convivencia de los vecinos en las diferentes barriadas. Eso lo están haciendo a base de una campaña que ya he preguntado por activa y por pasiva quién está pagando esa campaña. Le he preguntado directamente al Partido Socialista quién está pagando la campaña. Tenemos la sospecha de que el mismo Partido Socialista es el que está pagando la campaña de cartelería y pancartas, que muy bien se ponen después de para hacerse la foto sosteniendo esa pancarta. Por lo tanto, yo le pido que ya dejen de alterar, que dejen la normalidad, que funcione el SARE y que esperen a la prueba. ¿Qué temor tienen de que la prueba dé sus resultados dentro de 6 meses? ¿Qué temor? ¿Por qué no esperamos a que esto se vean claramente los resultados? Le hemos tendido la mano, le hemos dicho si quieren participar en esa comisión de seguimiento para evaluar si efectivamente el SARE da los resultados que nosotros entendemos que son para hacerlo viable o no. Pero bueno, no le interesa ese tema, le interesa seguir utilizando todos estos términos de ordenanza, de SARE, para sacar rendimiento político, poniéndose al frente de, digamos, peticiones que muchas veces no tienen soporte técnico ninguno para poder realizar. Miren ustedes, en Welling, en este tiempo prácticamente que va desde un mes aproximadamente, desde el 14 de diciembre al 23 de enero, menos 15-20 días, hubo 13.500 rotaciones. 13.500 rotaciones en ese espacio SARE. Eso da claramente una visión de que ese SARE está funcionando. Por lo tanto, déjense de alarmismo, déjense de desinformar a los vecinos con alarmas totalmente innecesarias y que no son fundadas. Yo creo que, por último, decirle una cosa muy clara. Mire, si tan malo es el SARE, ¿por qué en las ciudades que gobierna el Partido Socialista no solo aumenta la zona SARE, sino suben las tarifas? Y el último ejemplo lo tenemos en Belén Málaga, un pueblo de nuestra provincia, donde dice el alcalde, que es del Partido Socialista, que va a aumentar la zona SARE 4 veces, porque entiende que efectivamente tiene reactivación económica, rotación y que garantiza seguridad y quita el tráfico de vegetación y, por lo tanto, es un tema que mejora el medio ambiente y sostenible. Por lo tanto, no sé a qué juegan. Donde gobiernan no son capaces de tener el mismo criterio que están teniendo aquí en Málaga. En fin, quedo a vuestra disposición. Creo que he dado una información genérica de todo lo que es la ordenanza de movilidad y todo lo que afecta al área que yo, de alguna forma, soy responsable. Quedo a disposición de vuestras preguntas. Gracias, concejal. Vamos a abrir el turno de preguntas. Como los compañeros de los medios de comunicación ya saben, el orden en el que han ido acreditándose para participar en esta rueda de prensa marca también el orden de las intervenciones que pueden tener ahora y cada uno de ellos puede realizar una pregunta y también una repregunta. Siguiendo ese orden, el primer medio acreditado es la cadena SER. Jesús Sánchez, ¿tienes alguna pregunta? Sí, respecto... buenos días, concejal, y gracias, María, por cedernos la posibilidad de preguntar al concejal, a José del Río. No me ha quedado claro, quizá me he perdido en alguna cifra. Si me podía matizar de nuevo, por favor, ¿en qué periodo usted hacía referencia a 11 siniestros que se han producido con bicicletas y patinetes? ¿En qué periodo se han producido esos 11 accidentes? Y exactamente cuántos corresponden a bicicletas y cuántos a patinete. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, Jesús. A ver, el informe que tengo yo es del pasado 20 de enero, que de alguna forma fue cuando comenzó la aprobación de nuestra ordenanza, pero previamente saben ustedes que esos carriles ciclables se habían puesto en marcha ya. Se habían puesto en marcha porque estaban regulados mediante las marcas longitudinales y mediante las señales verticales. O sea, ya llevábamos un tiempo claramente que esos carriles se iban utilizando. Por lo tanto, en esa fecha, yo tengo el informe, está fechado y firmado por parte de la policía local, el día 9 de febrero, pues entonces desde que entró en vigor y de alguna forma empezaron a hacerse la utilización de esos carriles ciclables, es cuando realmente la policía local hace un balance de esa utilización de esos carriles. Yo entiendo que fue antes de la ordenanza, empezaron ya a medir de alguna forma y a tener constancia de cuántos accidentes habían producido y hasta la fecha del día 9, prácticamente el 9 de febrero. Y accidentes, mire, 5 en vehículos de movilidad personal y 6 en bicicleta. Y insisto, ninguno en los carriles 30, ¿de acuerdo? Sería el turno ahora de Diario Sur. Jesús Hinojosa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, le quería preguntar al concejal, bueno, hay convocada una manifestación para este fin de semana, creo, por el tema este de los carriles 30, de lo que consideran el riesgo para los usuarios de bicicletas y patinetes y demás. No sé si, al margen de lo que ha comentado, bueno, por lo que acaba de decir, creo que el tema del informe, de alguna forma,
no tiene tanto valor, ¿no? Porque claro, simplemente estuvo en vigor digamos, se ha analizado los apenas 7 o 8 días primero de entrada en vigor de la ordenanza, ¿no? Cuando era obligatorio, ¿no? Si tiene el ayuntamiento previsto algún tipo de medida adicional a las que ya se han establecido hasta ahora para reforzar las medidas de seguridad en esos carriles 30, ¿no? Saúl, perdón, Jesús, sí. Disculpe. A ver, que no estamos diciendo que se han controlado los últimos 9 días, ¿eh? Estamos diciendo claramente que antes de entrar en vigor la ordenanza ya estaban esos carriles utilizándose y ya incluso hubo sanciones por la utilización del carril a más velocidad de los 30 km por hora. Estamos hablando desde la fecha que entró en vigor la ordenanza hasta el 9 de febrero, solamente se han producido esos 11 accidentes y no son ninguno en carriles ciclables. Entiéndeme que hay ya un periodo importante contrastado por la policía local. En el que dice ¿De cuántos días, concejal, ese periodo? Pues mira, si quieres yo te diría claramente, por lo menos 20 días antes de que entrara, cuando empezó la policía local a controlar de alguna forma los carriles ciclables, que fueron unos 20 días aproximadamente antes, con nosotros ya el área de movilidad regulamos mediante marcas viales y señales verticales, que a partir de ese momento ese carril estaba regulado y señalizado perfectamente la velocidad, las señales que había verticales limitaban la velocidad a 30 km por hora, por eso la policía de alguna forma podía hacer controles con control radar y sancionar. Estoy hablando casi de un mes y pico. En un mes y pico yo creo que hay datos suficientes para saber claramente que los accidentes en esos carriles ciclables no habían subido un 200%, ni la ordenanza tenía culpa de esa subida, de esa siniestralidad. Sí, pero la ordenanza no entró en vigor prácticamente hasta el día 2 de febrero, creo, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Cuándo fue la entrada en vigor de la ordenanza? 21 de enero. 21 de enero. Correcto. Y la otra pregunta, no sé, Jesús, la que me hacías. Sí, no, que si el ayuntamiento tiene previsto tomar algún tipo de medida adicional para mejorar la seguridad en esas vías ciclables que se han reservado. Vaya, si estáis barajando algún tipo de medida técnica para reforzar la seguridad de los usuarios de patinetes y bicicletas en esas vías. Bien, yo como creo que ha quedado claro en mi intervención anterior, nosotros nos hemos encontrado con esta situación clara de que nuestra ordenanza tenía que adaptarse claramente a la legislación estatal. Nosotros sabíamos que teníamos que adaptarnos y creamos esos 70 kilómetros carriles ciclables, donde está perfectamente delimitado y señalizado. ¿Entendemos que hay que seguir trabajando y mejorando esa seguridad? Por supuesto. Vamos a hacer una campaña que yo creo que debe salir ya en estos próximos días, donde se transmita a los conductores malagueños que tienen que utilizar un espacio compartido. Ese carril ciclable debe ser compartido y deben de respetar la velocidad máxima y si no, pues abandonar el carril. Nosotros vamos a seguir trabajando en carriles segregados, vamos a seguir trabajando en una red de carriles con la máxima garantía, pero no obstante entendemos que dentro de esas posibilidades el carril ciclable es un carril seguro. Que yo estoy de acuerdo, para aclarar también dudas que se preguntan con respecto al tema de las familias, los niños que deben utilizar o no deben utilizar ese carril ciclable. A ver, ya hemos aclarado más de una vez que la bicicleta pequeña, considerada juguete, no considerada vehículo, sí puede seguir circulando por las zonas peatonales. Entiendo claramente que cuando una familia quiera utilizar, los padres y los niños, ese carril ciclable es complicado. Los padres no pueden hacerlo con la bicicleta por las zonas peatonales. Yo entiendo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo campaña, tenemos que seguir haciendo mentalización y teniendo en cuenta que esto ha venido para quedarse. En el resto de las ciudades, la DGT va a ir bajando las velocidades. O sea, tenemos que tener en cuenta claramente que va a salir por reglamento general, donde diga que en la vía que tienen más de dos carriles para cada sentido, el carril de la derecha va a estar limitado 30, el carril de la izquierda va a estar limitado 50. O sea, somos conscientes que la normativa estatal va a ir en la línea de aminorar la velocidad en las ciudades y este sistema que estamos poniendo en marcha, que estamos probando en Málaga, yo creo que es el sistema que va a imperar en todo el resto de las ciudades a nivel nacional. Yo entiendo claramente que nos gustaría tener esa segregación de carriles, nos gustaría tener muchísimos más carriles de muchos más kilómetros de carril y bici, pero la situación que tiene la ciudad a consecuencia de ese incumplimiento por parte de la Junta es la que tiene y hemos de alguna forma trabajado en la línea de poner esos 70 kilómetros porque era la única forma de hacerlo más rápido y poner a disposición de las bicicletas y de los patinetes un espacio al sacarlo de la acera y de las zonas peatonales. Yo insisto, seguiremos trabajando porque somos totalmente defensores de la bicicleta, de los vehículos personal y trataremos de hacer los mayor número de carriles segregados, pero mientras tanto tenemos que poner en marcha y dar la máxima garantía de seguridad trabajando en este carril 30. Por supuesto, tomaremos las medidas máximas de seguridad para garantizar a los bicicletas y los patinetes esa utilización. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le corresponde ahora el turno a José Antonio Sau, de La Opinión.
Sí, me gustaría preguntarle, don José, si habla usted de 3 carriles bici, ¿me podría detallar exactamente qué 3 carriles son? Y es que no he cogido bien los datos, por eso... Un segundillo que te lo voy a comentar ahora mismo. Sí, a ver, son 3 carriles con el siguiente itinerario, ¿vale? Avenida Juan 23, a la estación, a la planada de la estación, 1 kilómetro 288 metros. De la calle Obispo Ángel Herreroria con calle Virgen de la Cabeza son 929 metros. La avenida Pintor Manuel Barbadillo junto a la Laguna de la Barrera son 720 metros. Un total de 1.750.000 euros lo que vamos a invertir en estos 3 próximos carriles que vamos a hacer. Pero como ya comentaba anteriormente, hemos hecho 17 itinerarios más que yo creo que a medio plazo podremos ponerlo en marcha si tenemos fondos europeos que nos cubran esta importante inversión que puede superar prácticamente casi los 40 millones de euros. Muy bien, ¿Alguna gracias. otra pregunta, Sau? Nada, María, gracias. Gracias, concejal. Bueno, pues podemos ir dando por finalizada la rueda de prensa, ya que de los 8 medios acreditados a esta, el resto nos dicen que no tienen necesidad de formular ninguna pregunta, así que paso la palabra al concejal para que él pueda dar por concluida la rueda. María, perdón que interrumpa. ¿Me escucháis? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, es que me he sumado a la rueda de prensa tarde porque yo tenía la convocatoria a otra hora, no sé, y Ningún me he sumado problema, tarde. no hay problema. Entonces era no sé si me he perdido algún dato del comienzo importante, por si me podía hacer un pequeño resumen el concejal, rápido, si no robo mucho tiempo. Es difícil que te pueda hacer un resumen rápido porque ha habido una información. Yo lo que sí tengo, vale. Pero yo admito que me preguntes lo que tú quieras y yo te lo contesto con toda normalidad, ¿vale? Vale, bueno, en general lo que he tomado nota, los 3 carriles que se van a crear 3 carriles bici nuevos por parte del ayuntamiento, sí, con una inversión de 1.750.000 euros. Te voy a hacer un repasito muy rápido, venga, vamos a ver. Ay, gracias, mira, y disculpa las molestias. Nada, no te preocupes. Hemos hablado inicialmente de la preocupación que hay de todo el transporte, de alguna forma, de mercancías que se genera en el centro de la ciudad, ¿vale? Nosotros, como área de movilidad, tenemos previsto, la ordenanza lo prevé en el artículo 44.a, en el que dice claramente artículo 20, cómo se regula ese transporte de mercancía en el centro. Nosotros tenemos claro que si hemos sacado los vehículos de las zonas peatonales, de alguna forma, el reparto de mercancía con vehículos sostenibles en el centro hay que regularlo. Y hay que tener reuniones para ver qué tipo de condiciones técnicas tienen que tener los vehículos, qué itinerario tienen que hacer, qué horario tienen que hacer y que tengan, por supuesto, también seguro correspondiente y demás. Eso con respecto al centro. O sea que nuestra ordenanza no prohíbe que se realice el transporte de mercancía en el centro de la ciudad. Simplemente que con decreto haremos las puntualizaciones correspondientes para que esté regulado ese transporte, ¿vale? Hablaba también del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía, en su momento gobernada por el PSOE, que firmó ese plan andaluz de la bicicleta y que nunca cumplió con Málaga porque nunca hizo un solo kilómetro. Nosotros sí hemos hecho 45 kilómetros, ellos se comprometieron a hacer prácticamente 50,77 y nunca hicieron un solo kilómetro. Por lo tanto, la oposición no sabemos, cuando dice claramente que este equipo de gobierno no tiene visión de futuro, no tiene previsión de carril bici, aquí lo que incumplieron fue claramente el partido que gobernaba, en este caso la Junta de Andalucía, y el mismo partido que tenemos aquí en la oposición, que lanza esas acusaciones cuando realmente ellos son los que no han cumplido con Málaga, ¿no? Bien, hay que decir que la ordenanza nuestra se puso en vigor cumpliendo, cumpliendo la exigencia, por normativa estatal, la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, claramente desde el 2 de febrero, dicen, de 2 de enero, dice claramente que las bicicletas y todos los vehículos de movilidad personal tienen que salir de las zonas peatonales, obligatoriamente. Entonces no ha lugar a esa moratoria que la oposición nos pide, una moratoria para entrada en vigor de esta ordenanza. La ordenanza tiene que entrar en vigor porque, insisto, si nosotros incumpliéramos, cualquier persona que tuviera cualquier tipo de accidente en una zona peatonal con una bicicleta, con un patinete, responsabilizaría al ayuntamiento por no haber cumplido esa, digamos así, legislación a nivel estatal. Hemos dicho los kilómetros que tenemos de carril ciclable, que son 70 kilómetros, 45 de carril segregado. Cuando se dice claramente que la oposición dice que segreguemos carriles, esos carriles 30 que los segreguemos
del resto de la circulación, los balicemos. Es una apreciación, una declaración totalmente sin soporte técnico ninguno, puesto que esas vías que de alguna forma quedarían con un solo carril perjudicaría gravemente la circulación en el resto de las ciudades por los vehículos, el resto de los vehículos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando se habla de segregar estos carriles, no se tiene en cuenta el transporte público, no se tiene en cuenta el estacionamiento, no se tiene en cuenta las intersecciones, la regulación semafórica, etcétera, etcétera. Soltamos una idea sin tener ningún tipo de respaldo técnico que realmente garantice la máxima seguridad en ese tema, ¿no? Mire, con respecto a los temas de carriles 30, la DGT va a sacar unas recomendaciones dirigidas a todo el ayuntamiento de España, donde le recomienda claramente que la forma más fácil y más rápida de cubrir y sacar a esas bicicletas y patinetes de las zonas peatonales son los carriles 30 ciclables compartidos. He dado también datos de un informe de la Policía Local, no sé si de alguna forma ya estaba usted cuando di esos datos, que la Policía Local ha hecho un informe donde dice claramente que ningún momento han aumentado los accidentes un 200%, como de alguna forma la oposición está lanzando a bombo y platillo, como si fueran los carriles 30, los carriles ciclables, los culpables de esos pequeños accidentes, que ha habido, insisto, 5 de vehículos de movilidad personal, 6 de bicicleta, y en ningún momento ha sido en ningún carril ciclable, en un carril 30. Por lo tanto, no hay justificación para esa alarma constante de la utilización de ese carril 30. Y yo creo que ya... Ahí estaba yo. Sí, no, solamente recordar que enviaremos, como siempre, el vídeo completo a todos los medios de comunicación acreditados o aquellos que lo soliciten, y que lo vais a tener disponible, como siempre, como todas las ruedas de prensa del ayuntamiento, en el canal de YouTube, con lo cual ahí tienes, Lara, toda la información disponible. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y disculpa la molestia. De verdad es que había una confusión con la hora. Sí, nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. María, de nuevo, muchas gracias por tu coordinación y hasta otro día.